El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esta es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada, en un cierre de semana, en la cual ya tenemos convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del próximo 23 de enero hasta el 28 de febrero. Tenemos ya un temario con 27 temas habilitados por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Tenemos el ingreso del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos muchos temas, tenemos muchos proyectos. Hay proyectos que en los próximos días seguramente van a ir ingresando al Congreso Nacional desde el Poder Ejecutivo, temas que tienen que ver más con lo económico, esa agenda que sigue muy de cerca el ministro de Economía, Sergio Massa, que busca acuerdos con la oposición. Veremos cuáles son las posturas, veremos cómo se van a ir dando los debates y las posturas, en definitiva, los planteos de los diferentes bloques políticos, porque el Congreso no puede estar cerrado de aquí hasta el 1 de marzo. Veremos a ver cómo van avanzando las conversaciones, los temas están planteados, las conversaciones seguramente estarán por venir entre oficialismo y oposición, y de esa manera van a ir desandando el camino y transitando, en definitiva, las normas, los proyectos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. De estos temas vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros y a mis compañeras. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenemos un poco de luz en el Congreso. Tenemos un poco de luz, un temario, 27 temas que queda habilitado el oficialismo para tratar de acá hasta el 1 de marzo, pero obviamente el plato fuerte o el protagonista es la habilitación para que se comience a tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema, que eso ya nos permite dilucidar el clima que vamos a vivir en estos días. Claro, va a ser el tema central, claro. En un año electoral, en un año netamente político, un tema tan político y polémico como es el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas, va a ser uno de los temas centrales. Gaby Vulcano, Marco Giorgetti, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás, Fer? Sí, como decís, bueno, uno de los grandes temas que también era algo que estaba previsto y que estábamos esperando, que tiene que ver con este pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, que como habíamos dicho, ese pedido lo iban a hacer desde el propio bloque oficialista, porque no suele hacerse por parte del presidente de la Nación, más allá que el presidente de la Nación fue quien lo impulsó junto a una decena de gobernadores, y vino acompañado con, podemos decir, sorpresa, porque sumó el oficialismo otros temas de la agenda judicial que sabemos que la oposición y puntualmente Juntos por el Cambio no quiere discutir y tratar esos temas, que tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura por un lado, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y con lo que es algo que hasta el momento había mucha diferencia dentro del propio oficialismo, que es la designación del Procurador General de la Nación. Estamos hablando de Daniel Rafecas. Hasta el momento no se habían puesto de acuerdo dentro del Frente de Todos. Yo ayer hablaba con un ministro que me decía que ese tema estaba todavía difícil para resolverse, pero que aún así, bueno, iban a tratar de ver si antes de que termine el gobierno del Frente de Todos se iba a poder conseguir designar a un Procurador General de la Nación. Marcos, cuando empezamos a leer los temas en el anexo de lo que es esta convocatoria extraordinarias, hay temas dirigidos netamente a la Cámara de Diputados, hay temas también dirigidos al Senado. Exactamente. Parece que van a ser unas sesiones extraordinarias donde podemos llegar a ver más actividad en el Senado que en la Cámara de Diputados, recordando que el Frente de Todos ahí tiene la posibilidad de habilitar las sesiones con el quórum propio, negociando con algún bloque aliado que suele garantizar el quórum. Así que puede haber desde el Senado alguna sanción
de leyes que han trabajado durante el año pasado en la Cámara de Diputados. Si miramos a diputados, que es lo que nos compete a nosotros, está el tema del juicio político en el medio y muy difícil que por los números que tiene el oficialismo pueda habilitar alguna sesión. La reforma judicial, Débora, que planteó el gobierno ya desde prácticamente el día 1 de Alberto Fernández, con la venia de Alberto Fernández o directamente con la venia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo cierto es que la agenda judicial, más allá de avanzar en el Senado, no avanzó nunca en diputados. No, claramente, pero de todas maneras te das cuenta que son todos proyectos que apuntan directamente a la Corte Suprema. La reforma del Consejo de la Magistratura, ¿por qué? Porque quedó al frente de ese organismo Horacio Rosati, se dice que hubo un asalto al Consejo de la Magistratura, eso por un lado. Y por otro lado, el proyecto de la ampliación de la Corte Suprema, que busca llevar de hoy 4 a 15 el número de miembros. Y decís, ¿qué cambió desde mitad de año para acá para que ahora en un mes y medio quieran tratar este proyecto de ley? El presidente Alberto Fernández sigue sin enviar un postulante para ocupar la mesa de Elena Hayton de Nolasco, que quedó liberada en octubre del 2021. Todavía no se presentó ningún pliego, ninguna propuesta, y quieren avanzar con un proyecto para sumar 11 magistrados. Bueno, los temas son en extraordinarias, el temario que ya se conoce, que ayer lo presentó y lo adelantó el presidente Alberto Fernández. Hoy se publicó en el boletín oficial. Mabel Caparrós, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, sobre extraordinarias decía lo siguiente. A mí me parece bien, es decir, hay una cantidad de temas que se dieron a lo largo del año pasado. El país, digamos, ha atravesado uno de los mejores momentos, está dando una batalla muy, muy importante desde el punto de vista económico para tratar de contrarrestar lo que es el proceso inflacionario que estamos teniendo y todos los problemas colaterales que esto acarrea. Y bueno, requieren de la toma de una serie de medidas, entre ellos el cruce de información por los fondos que están en el exterior que no han sido declarados. Necesitamos seguir sesionando. El problema que hemos tenido es que si nosotros a fin del año pasado hubiéramos logrado sesionar y cerrar una cantidad de temas que teníamos pendientes, como el tema del pago previsional, la posibilidad de que una cantidad de argentinos y argentinas pudieran jubilarse, que ya tiene la media sanción del Senado, probablemente estaríamos un poco más tranquilos, pero bueno, no fue así, no sucedió. Tenemos la esperanza, quienes no participamos quizás de ese núcleo chico que conforman los presidentes de los bloques y digamos que discuten y debaten algunos temas en el seno de esas reuniones que se hacen. Esperamos que se resuelva rápidamente y poder retomar la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay muchos temas que la gente está esperando. Mira, como a modo de ejemplo, les pongo, hace un rato estaba por una de las redes telefónicas, me contactaba un grupo de gente que tiene que ver con los créditos hipotecarios, pero no con los SUBA, sino con, al revés, se ha presentado un proyecto de un diputado del Frente de Todos por Mendoza para pedir la prórroga o la ampliación de esos créditos que se dieron a través del programa Procrear, y bueno, pidiendo el acompañamiento, viendo cómo estaba, en qué estado parlamentario estaba ese proyecto, esa propuesta. La gente necesita respuestas, gente joven que necesita una ampliación de ese crédito porque bueno, no han podido finalizar la construcción de su vivienda con el primer tramo del crédito, pero sí lo han pagado, han cumplido. Esas son las respuestas que estamos precisando para la gente. Lo demás, fuegos artificiales que tenemos entre los diputados y diputadas, y me parece que poco llegan a la ciudadanía, ¿no? Hay que ir resolviendo. Bueno, ahí estaba Mabel Caparrós, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. El tema es la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del próximo 23 de enero hasta el 28 de febrero. Diputado Fabio Ketlas, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Buenas tardes, un gusto. Bueno, se habló mucho, la llegada de extraordinarias, está la convocatoria, están los temas. ¿Cuál es la primera lectura, la primera impresión? Que pusieron todo lo que podían poner en el temario de extraordinarias. Uno me pregunta, si eso es para extraordinarias, ¿qué nos queda para ordinarias, no? A mí me parece, ahí hay un error de enfoque porque el presidente debería marcar con claridad la idea de qué cosas son imprescindibles y necesita en el tiempo que tiene, de un mes, para de alguna manera, digamos, interpelar al otro poder del Estado, no imponer, pero interpelar al otro poder del Estado en términos de necesidad real
de un tratamiento en extraordinarias. El tema de poner todo para que esté, también de alguna manera banaliza la convocatoria, ¿no? Bueno, en la experiencia que ha tenido el Congreso el año pasado, con 18, 20 temas, al final no se trató ninguno. Claro, bueno, y ahora tenemos 27. Es esto, es un instrumento que la Constitución da. Se supone que hay el Estado tiene cierta necesidad de instrumentos y en ese sentido dice, bueno, hago una convocatoria de naturaleza no ordinaria para que el otro poder del Estado, en la idea de que podemos colaborar como poderes, me dé los instrumentos que necesito para gobernar, y si no se necesita eso, no se convoca extraordinarias. Eso debería ser lo usual, digamos, la convocatoria, porque si no, da esta sensación de que cualquier tema puede entrar y bueno, y que entonces no es tan grave, no es tan importante, no es tan urgente, no es tan necesario. Claro. Diputado, ahí desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que obviamente no van a acompañar lo que tiene que ver con este pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero finalmente el presidente incorporó muchísimos temas, como usted recién mencionaba. Los de la agenda judicial apenas son 4, todo el resto son temas económicos, sociales y demás. Inclusive hay proyectos con los que ustedes dentro del espacio están de acuerdo. ¿Qué postura van a tomar frente a esas iniciativas con las que están de acuerdo, que creen que hay que aprobarlas más allá de la urgencia? Bueno, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se expidió de manera categórica en torno al tema de facilitar o no la actividad parlamentaria mientras dure lo que se ha denominado, digamos, está avanzada sobre el Poder Judicial. Y es yo me alineo con esa perspectiva, entre otras cosas porque creo en el orden político y porque creo que eso nos debe llevar a un punto de reflexión, digamos, ¿no? No es un tema más el tema del juicio político a la Corte. Estamos hablando de la cabeza de un poder del Estado. Acá hay una cantidad de actores que están por fuera del Estado, que están mirando qué sucede en términos de estabilidad institucional en ese sentido. No solo por el juicio en sí, sino por cómo se sustancia el mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a permitir que en el juicio se exhiban prueba obtenida de manera ilícita. Vamos a habilitar eso. Digamos, cuando se degrava una conversación privada sin autorización judicial, es un hecho ilícito. Nosotros vamos a permitir que en el Parlamento argentino eso se ponga a consideración. No vamos a reflexionar en torno de que si nosotros ponemos a consideración eso, lo que habilitamos es al uso futuro de ese tipo de instrumentos. Ahí en los fundamentos de la presentación que hicieron desde el bloque oficialista del pedido de juicio político, una de las cosas que destacan es esto que usted dice, ¿no? Esta discusión que hay en torno a estos chats que se difundieron entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosati, y lo que dicen es, bueno, hay una discusión en torno a esto, lo que aclaran es, por un lado, nosotros no estamos en terreno judicial, esto no es un juicio en términos judiciales, sino políticos, y por otro lado citan que, por ejemplo, en una causa como el memorándum de entendimiento con Irán, se utilizaron escuchas que fueron obtenidas de manera ilegal para abrir nuevamente una causa y que sentaran en el banquillo de acusados algunos funcionarios, entre ellos al ex canciller hoy fallecido Héctor Timerman. Digo, ahí hay... Está bien, ahora la pregunta es esa, eso lo validó una Cámara Judicial. Nosotros no somos efectivamente un poder judicial. La pregunta es, nosotros, eso, que no sabemos si es real o no es real, si está editado o no está editado. No sabemos porque no tenemos las capacidades. Yo personalmente, Fabio Kettler, no tiene la capacidad tecnológica de hacer esa evaluación. ¿Vamos a aceptar esto? Esto es importante que nosotros lo reflexionemos y es importante que le demos, porque un juicio que sea político no significa que sea arbitrario. La naturaleza política, nosotros tenemos que jerarquizar las instituciones. La sociedad nos está exigiendo a oficialistas y opositores jerarquizar las posiciones. Y por supuesto la institución del juicio político existe, está en la Constitución, eventualmente se debe poder usar frente a casos de inidoneidad, falta grave, etcétera, los supuestos que se prevén en términos institucionales, pero lo tenemos que hacer de la mejor manera. Entonces, nosotros creemos que acá hay una avanzada que no está debidamente fundamentada, que es la derivación de un fallo que efectivamente no fue satisfactorio para el Poder Ejecutivo en torno a la distribución de fondos coparticipables vinculados a la capital federal.
Y esa cuestión es grave porque estamos juzgando a un poder del Estado por el contenido de su sentencia, que es como que nos juzguen a nosotros por la calidad de las leyes. Como fue la causa del dólar futuro. Claro, exactamente, exactamente, que es una decisión, hay un margen de decisión política aparte de los poderes del Estado. Por supuesto que hay relaciones entre ambos poderes, hay fronteras porosas en las relaciones entre los poderes del Estado. Nuestra división de poderes no es una división tajante, sino que debe ser en algunos aspectos división de colaboración y en otros casos división de control. Pero lo cierto es que en este caso, por un tema propio del Poder Judicial, como es un fallo, se está iniciando un juicio de una naturaleza que pone en alerta no solo al sistema institucional, a la sociedad argentina. Y yo me pregunto, ¿y los jueces que tienen que fallar ahora las causas que tienen en sus manos? ¿No? Los jueces que tienen el caso de Baez Sosa, dicen, ¿yo voy a ser juzgado por la naturaleza de mi sentencia? Entonces es muy importante que nosotros lo hagamos de la mejor manera posible, que tengamos un debate civilizado. Yo creo que comete un error el Ejecutivo al impulsar este juicio. Esta es mi opinión y es la opinión de Juntos por el Cambio, y por eso estamos parados en este lugar, ¿no? En el lugar, como es un error, hay que tratar de evitar la sustanciación de un juicio que a lo que apunta es a deslegitimar al Poder Judicial de la Argentina. Sí, si quitaran porque son varias los contenidos, los fundamentos del pedido de juicio político que pudimos conocer hoy por la mañana del oficialismo. Es extenso, tiene varios, ataca o cuestiona a la Corte por varias cuestiones. Uno es el tema de los chats filtrados. Si quitaran eso, ¿usted cree que igualmente está mal iniciado el juicio político? Es muy interesante la pregunta, porque hoy yo escuchaba desde ahí, el juicio lo impulsa mediáticamente primero el presidente con los gobernadores, y hoy viene la firma porque no lo puede iniciar el presidente, no es que optaron por los diputados. La Constitución Nacional dice quién puede iniciar un juicio político y el presidente no puede. Entonces, entre la semana pasada y esta semana cambiaron el impulso porque no pueden. En el medio hubo una nota periodística de García Lema explicando claramente por qué no puede el presidente iniciar el juicio político. Si sacaran eso, bueno, entonces todo está así, ¿no? Si mi abuela no hubiera tenido a mi madre, yo no hubiera nacido. O sea, sí, no camina. Bueno, pero en el debate de comisión podría... No, lo que en el debate de comisión el Frente de Todos tiene que asumir es que en una democracia republicana, el Poder Judicial, que es un poder de control esencialmente, es un poder que eventualmente puede tomar decisiones contramayoritarias. Y eso es una garantía que tenemos los ciudadanos. Y tiene que asumir esa condición. La idea de que todos los poderes públicos tienen que ser mayoritarios es un error, porque mañana la opinión pública puede enemistarse con los pelados y decir, queremos que los pelados vivan en un barrio y nos segreguen a todos los pelados. Y yo quiero tener un juez que, aunque los pelados seamos minoría, me dé mis garantías cívicas de que eso no ocurra. Entonces la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial es una garantía. Y pareciera ser que sistemáticamente, apelando a la idea de aquel distrito es más pobre, este es más rico, esto nos corresponde, esta es la ciudad rica, aquello... Bueno, hay criterios judiciales. Y si la coparticipación no nos gusta cómo se distribuye, tenemos que discutir en el Parlamento los criterios de distribución de la coparticipación. No tenemos que forzar al Poder Judicial a no respetar reglas institucionales que nosotros nos damos. Diputado, pero hay como una sensación de que tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo se le puede pedir constantemente explicaciones, se los puede llevar, y acá pongo entre comillas, al banquillo de los acusados, ya sea hasta a nivel social, ¿no? O mediático, cuando claro. se dice los diputados, las diputadas no trabajan, el Congreso no hace nada, el Poder Ejecutivo, hay una crítica permanente sin llevarlo al extremo. Ahora, cuando se trata del Poder Judicial, donde se han querido incluso aquí avanzar con algunas leyes que de alguna manera puede perjudicarlo, se ha hablado en su momento del tema tratado de discutir el tema de ganancias, el tema de las jubilaciones y demás, no se puede avanzar. Ahora con lo del juicio político, que como usted dice, ahí lo que se está por un lado queriendo hacer desde el oficialismo es cuestionar un fallo que, como usted dice, bueno, si vamos a cuestionar cada uno de los fallos a través de hacerle un juicio político, estamos en un problema como son las decisiones también de las políticas de gobierno. Ahora, también hay algo que pareciera que con el Poder Judicial no se puede cuestionar, no se puede hacer nada, no se puede modificar ni reformar nada del Poder Judicial porque enseguida es una embestida contra el Poder Judicial. ¿Cómo se hace para ver si es necesario modificar cosas y hacer eso
sin que detrás haya un intento de embestida contra el Poder Judicial. Mire, voy a ser concreto. Yo creo que la justicia en Argentina, la administración de justicia, funciona mal. Que efectivamente no funciona bien. Que un juicio de desalojo tarde 4 años está mal. Que un juicio laboral tarde como tardan 7 o 8 años está mal. Efectivamente. Y nosotros tenemos que ser, como en el fondo también es una prestación pública, un bien público que se asigna a la ciudadanía, tenemos que hacer lo imposible por mejorarlo, ¿no? Por dictar mejores leyes, por mejores asignaciones presupuestarias, mejores formas de selección de los jueces, mejores mecanismos disciplinarios para los jueces que no funcionan bien, todo eso. Pero este no es el mecanismo hábil. Entonces, que la Argentina precisa mejor servicio de justicia, precisamos mejor servicio parlamentario para no ver la viga en el ojo ajeno. Y necesitamos mejores administradores públicos, o alguien cree que los administradores públicos en Argentina funcionan bien. No hay ninguna duda. Acá hay que correr de todo. Si los jueces pretenden blindarse sobre la idea de que en Argentina hay una justicia prístina, de altísima calidad, eficaz, accesible, rápida, etc., es para reírse, digamos, ¿no? Todos conocemos a nivel cotidiano personas que han tenido un accidente de tránsito y que han tenido que esperar 10 años para cobrar su sentencia. Y uno dice, ¿cuánto debería esperar? Y debería esperar 1 año. Un juicio laboral debería demorar 1 año, no sé, etcétera. ¿Esto se construyó en un día? No, se construyó en mucho tiempo de malas leyes, de mala asignación de recursos, de sobrecarga de trabajo, de no luchar contra la evolución aluvional de la litigiosidad, un montón de cosas que hay que actuar. Ahora, estos mecanismos no van orientados a eso. Esto no está orientado a mejorar la justicia. Fabio, cuando se habla que es necesario estas reformas y lo que usted está planteando, que en definitiva también se ve en la realidad en torno cuando en cualquier encuesta de opinión respecto a la situación y a la imagen del Poder Judicial, tiene una imagen negativa y altamente negativa. Ahora, el momento de discutir estas reformas, que la tiene que hacer la política, sin lugar a dudas, ¿cuándo sería? No, saliendo de la grieta, hay que esperar. Juntos por el Cambio también intentó hacerlo, Cambiemos el gobierno, cambiamos, y recuerdo que no pudieron, justamente porque hubo mucha resistencia. Efectivamente, en esta, como en cualquier reforma, si mañana haces una reforma en la política universitaria, la política de salud, la política laboral, lo que uno quiera, siempre el estatus, o sea, siempre hay una tendencia de que el cambio incomoda, saca de zona de comodidad actores, afecta intereses, etc. Ahora, pensar una reforma judicial en Argentina, seriamente, implica un montón de cosas, pero no se hace sobre la base de que nosotros somos los buenos y representamos los intereses públicos, etc., y ustedes son los malos. Porque si nosotros fuéramos tan buenos, la legislación sería mucho mejor. Entonces, si uno se para en ese lugar, aumenta los niveles de resistencia. Tenemos un Estado que nos sale carísimo y brinda bienes públicos de mediocre calidad, y ese es el punto de conversación. Yo lo digo sin ser un abolicionista de Estado, porque no quiero... en la Argentina hay gente que propone tirar el agua con el niño adentro, como dicen los italianos. Yo soy de los que cree que para nuestra convivencia se necesita un conjunto de bienes públicos, que haya una educación pública de calidad, que haya una infraestructura pública de calidad, por ejemplo, que haya un servicio público de justicia confiable. Ahora, sobre eso tenemos que reflexionar un montón de cosas. Seguramente no son la reforma, que es una reforma que resuelve todo, ¿no? Porque inclusive hay cuestiones demográficas. Hay departamentos judiciales que fueron creados en un momento en que en ese departamento judicial vivían 300.000 personas y hoy viven 2 millones de personas y tienen la misma cantidad de prestaciones que cuando había 300.000 personas hace 30 años. Por lo tanto, no lo pueden atender bien. Y por otra parte, el bien público, justicia, no es un resultado solo de la administración de justicia y de los jueces, del servicio de policía, del servicio educativo, de la calidad del urbanismo, de la prestación de servicios públicos, hay una cadena de valor que genera la posibilidad, porque imagínense que si a la justicia llegara el 10% de las causas que llegan ahora, por supuesto que funcionaría más rápido. Así que hay una parte que tiene que ver con la calidad de las leyes, estimula la litigiosidad, no estimula la litigiosidad. Y después, obviamente, la jerarquización del servicio. Nosotros precisamos... Hay provincias argentinas donde si yo le dijera a la opinión pública lo que ganan los jueces, es paupérrimo. Hay jueces de familia en la Argentina que tienen 8 o 10 denuncias de violencia de género por día
y tienen un oficial de policía con un móvil a cargo, entonces que tienen que elegir a quién protegen de 8 o 9. ¿Y le voy a echar la culpa al juez? ¿Le voy a echar la culpa al fiscal? Cuando la administración no le proveyó de los elementos que le tiene que proveer. Y a su vez esa administración tiene un montón de otros problemas. Nosotros, y este es un pedido que yo hago porque este es uno de los pocos espacios de comunicación donde hay tiempo donde uno no tiene la necesidad de responder en un segundo, tenemos que hacer un esfuerzo por salir de la simplificación. Hacemos una gran contribución al debate público argentino si la sociedad no nos tiene que perdonar nada. Yo no estoy planteando la indulgencia. Tiene que entender la complejidad de resolver los problemas públicos que tenemos en nuestras manos. Ahora, mi duda es, uno sabe dónde empiezan este tipo de cosas, juicio político, un proyecto, ahí empezó. ¿Dónde puede terminar esto? ¿Se puede encapsular a la comisión o qué? ¿Cómo puede derivar un pedido de juicio político no a un miembro de la Corte, a los 4, a todo? Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes como oposición, ¿cómo hacen para frenar lo que vos dijiste, que es una avanzada hacia el Poder Judicial, pero a la vez no desconectarse de lo que le preocupa a la gente, que solemos decir que son todos estos otros problemas que vos mencionaste más allá de la Corte Suprema? Sí, la opinión pública es muy compleja, es muy difícil y sobre todo es muy volátil, ¿no? Uno nunca tiene que arrogarse que interpreta adecuadamente no, la opinión pública. Sí, el año electoral, imagino que su campaña no va a ser frenar la avanzada. No, porque los temas institucionales siempre son después de la inflación, después de la vida cotidiana, después del paro docente, Exacto. después pierdo o no pierdo el laburo, etcétera. Me puedo ocupar de los temas institucionales. Nosotros, de todas maneras, está en nosotros, y a mí me parece, señalar a la gente que es muy importante que los temas institucionales sean bien tratados y que tengamos cuidados institucionales. Yo creo que unir una parte del esfuerzo de la política es unir lo que serían los temas de Estado con los temas de la vida cotidiana, y eso es un trabajo nuestro, digamos. Evidentemente, un Estado que funciona mejor, un Estado más austero, en la vida cotidiana de tu barrio, impacta, digamos, ¿no? Si mañana el Estado tuviera una situación de orden fiscal y se pudieran hacer las obras de infraestructura que se deberían hacer, tu vida cotidiana al poco tiempo va a impactar positivamente porque vas a tener asfalto, porque vas a tener cloaca, etc. Si los servidores públicos pueden ganar mejor porque la administración pública es adecuada, al poco tiempo lo vas a sentir. Y corresponde que nosotros unamos un tema con el otro. Ahora, yo voy a hacer una cosa que es políticamente incorrecto. Nosotros tenemos que sacarle el contenido emocional a toda la contienda política. No quiero burocratizarme, pero la verdad es que si todo es visto en la dinámica de un campeonato de fútbol, es muy difícil resolver los problemas. Nosotros tenemos una agenda pública que la tenemos que enfrentar con racionalidad. Argentina está en una situación de enorme fragilidad, una fragilidad financiera, el proceso. Desde 1983 hasta hoy, en todos los años electorales, en los meses previos a la elección, se produce un fenómeno, que se lo vamos a explicar a la gente, que se llama formación de activos externos. O sea que una cantidad de personas que tienen excedente económico se pasan al dólar. ¿Por qué? Hasta que después que pasen las elecciones para ver qué pasa. Y eso le pone presión a todos los gobiernos. Del PRO, del radicalismo, del peronismo, no importa. Pasa siempre lo mismo. ¿Alguien piensa que este año no va a pasar? No va a pasar, si pasó todo, este año va a pasar. Ya está pasando. O sea, bueno, y nosotros, a mí no me gustaría que nosotros nos planteemos solo como resolutores de crisis. Nosotros también tenemos que ser preventores. Entonces a mí me parece, ahora, esto hay que decírselo al gobierno, porque iniciar un juicio político a los miembros de la Corte en esa situación de fragilidad financiera, de fragilidad fiscal, también es de parte del propio Ejecutivo poner un elemento adicional de incertidumbre en una economía que lo que menos necesita es incertidumbre. Esta economía, para transicionar razonablemente bien hacia las elecciones, precisa certidumbre. Y eso el gobierno pareciera conspirar contra sí mismo, ¿no? Ahora, Fabio, el radicalismo Juntos por el Cambio ya hizo un planteo, que usted bien lo estuvo señalando. A partir de ese planteo, ¿se pueden iniciar conversaciones respecto a este temario de extraordinarias y si hay puntos y leyes que le interese a el Juntos por el Cambio que se puedan debatir? ¿Se pueden entablar conversaciones con el oficialismo como para, digamos, buscar puntos en común
en el medio de estos planteos que que hace el Frente de Todos, de impulsar también el juicio político, ¿o no? Es muy interesante. Ahora, supongamos esta hipótesis, ¿no? Me parezco a ella que si hubiera pasado esto, si hubiera pasado el otro, no estaríamos acá. Y si se hubiera negociado el temario de extraordinaria, digamos, era llamar a los líderes de la oposición y decir, vamos a convocar extraordinarias, vamos a convocar con 10 temas, ponemos 5 temas nosotros, ponen 5 temas ustedes, tenemos 3 sesiones, 2 sesiones, salen los 10. Hay una cantidad de temas en las que podíamos llegar a acuerdo político. Probablemente la condición que hubiera puesto Juntos por el Cambio era el no juicio a la Corte, digamos, pero probablemente, sí, está claro, y eso hubiera significado alguna dificultad, y capaz el gobierno podía impulsar el juicio a la Corte el 2 de marzo y tener las 10 leyes también. Sí. Entonces, cuando uno es gobierno, es como la banca, ¿no? Tiene el mazo a su favor y juega, tiene la responsabilidad a su favor. Yo creo que el gobierno en ese sentido se ha manejado con una ingenuidad política, con un criterio político un poco rústico, esta idea de que estamos nosotros solos. Acá hubo una elección en el año 2021 que la ganó la oposición. Esta realidad parlamentaria lo que refleja es eso, en definitiva. Y nuestros votantes, la representación de las personas que nos votaron en el 2021 y en el 2019, requieren un cierto tipo de respuesta parlamentaria. Por ejemplo, el respeto a ciertas cuestiones del orden de la estabilidad judicial, etc. Eso está en el corpus, o sea, no es algo clandestino. Eso, la reforma del Consejo de la Magistratura y la reforma del Poder Judicial fueron parte del debate de la campaña pasada. Y el oficialismo perdió. Pero ahí lo que usted dice, yo se lo pregunté a algunos oficialistas, ¿por qué no dejaron para más adelante el debate del juicio político, el pedido? Porque además ya saben que no va a prosperar en el recinto eso, entonces si lo quieren discutir, ¿por qué no lo dejaron para más adelante? Y justamente trataban los temas que consideran más urgentes, no este listado de 27 temas, pero sí algunos de los que consideran más urgentes. Y lo que ellos responden es, el año pasado intentamos hacer 3 sesiones, que no pudimos elegir las autoridades, se coló la discusión por el tema del Consejo de la Magistratura y entonces por eso no se pudo avanzar con proyectos que incluso la oposición estaba de acuerdo. ¿Qué nos da la seguridad de que si ahora dejábamos afuera juicio político, se iban a tratar los temas que decíamos, ¿no? Entonces, ahí parece como que se terminó de sellar un poco este embrollo que se generó el año pasado y no hay posibilidad de encontrar algún acuerdo entre el oficialismo y la principal fuerza opositora para avanzar en los temas que son importantes, que a mi entender los temas de la justicia son importantes. En todo caso, uno puede discutir si es el momento, cuáles son las verdaderas razones por las que se quieren discutir algunos de los proyectos que está impulsando el oficialismo. Pero ¿cómo se hace para salir de ese lugar? Bueno, seguridad, como dice, ¿cuál es nuestra seguridad? Seguridad ninguna. Seguridad ninguna porque efectivamente se representan imaginarios políticos distintos, posiciones políticas distintas. Yo tengo una lectura. Yo creo que el oficialismo impulsa el juicio político para que cuando llegue eventualmente la convalidación de los procesos judiciales vinculados a la corrupción a la Corte Suprema, tengan la facultad de decir que es una Corte que está deslegitimada, exhibiendo una cantidad de cuestiones, como son estos chats, a los fines de considerar que no hay legitimidad meta-institucional, digamos, una legitimidad ética para tener una sanción, una sentencia eventualmente condenatoria en contra de lo que fuera. Es gravísimo. Es de una gravedad que no nos podemos imaginar, ¿no? O sea, señalar al árbitro porque el árbitro eventualmente puede fallar contra nosotros. Nosotros tenemos que decirlo, porque ¿qué va a intentar hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo va a intentar hacer un juicio anti-express, no express. O sea, que haya todas las semanas un esmerilamiento sobre los jueces que eligió este Parlamento, jueces de la democracia. Jueces que fueron constituyentes, jueces que tienen tratados escritos, jueces que tienen una carrera, jueces que pueden ser mejores o peores, jueces que representan una pluralidad política. Entonces, yo no quisiera hacer revisionismo, pero en la década del 50 el peronismo reemplazó a la Corte Suprema. Uno de los argumentos era que había avalado el golpe contra Irigoyen. Cuando desplazaron a la Corte, desplazaron a uno de los jueces, lo había designado Irigoyen. En la experiencia política del menemismo,
la ampliación de la Corte, con la ley de ampliación de la Corte, el justicialismo nuevamente dominó la Corte Suprema con lo que se llamó la mayoría automática. En el 2003, la tercera gran experiencia justicialista de la Argentina, con el juicio a la mayoría automática, hubo una dominancia también de una nueva composición de la Corte. Entonces nosotros la Corte hay que respetarla. Es la Corte de la democracia. Es muy grave. Porque entonces todo este proceso de desinstitución, o sea, todo es igual, nada es mejor, conduce a una idea de que la política es todo un chiquero. Y no es verdad. Inclusive uno puede tener diferencia con alguno de los fallos de la Corte. No habilitan un juicio político. Eso no habilita un juicio político. Entonces los criterios interpretativos de la ley, etc. Temas súper controversiales, el 2x1, cómo fallaron con el 2x1, etc. Súper controversiales. Mientras sea interpretación de la ley, nosotros tenemos que respetar las instituciones. Es como si alguien dijera, no voy a respetar esa ley porque el debate parlamentario de ese día, cuando se votó esa ley, fue muy tumultuoso. No corresponde. Pero ¿cómo se hace para retomar acá el diálogo entre el oficialismo y la oposición en este contexto que usted está Yo creo que planteando? una mayoría social en la Argentina tiene que expresarse en las próximas elecciones a favor de candidatos y dirigentes que defiendan las instituciones y que se propongan mejorarlas. El mundo hoy por hoy se divide en dos. La señora vicepresidenta cada tanto lo dice porque dice que el modelo de división de poderes de Montesquieu está agotado, etc. El mundo se divide entre quienes queremos mejorar la democracia, porque consideramos que no es perfecta, y quienes quieren sustituir la democracia. Yo estoy entre los que queremos mejorar la democracia. Mejorar la democracia es pensar, reflexionar y mejorar las instituciones democráticas, cómo se eligen los jueces, etc. Discutirlo, cuál sería el mejor mecanismo, cuál es la mala garantía, etc. Y los que quieren sustituir son las personas que dicen estas instituciones no sirven para nada y donde podemos le ponemos una zancadilla. Yo estoy acá para denunciar ¿Tú eso. ves una mayoría en el oficialismo que quiere sustituir? No lo sé, o por lo menos hay un sector, no sería el caso argentino, pero hay un sector que quiere una reconfiguración del concepto democrático, donde la justicia, cada tanto le sale a alguno que la justicia debería ser electa, mayoritaria, etcétera. El tema de el zafarrancho ese de una Corte Suprema de 25 integrantes con uno por provincia, con una cuestión de la legitimidad territorial de la conformación de un órgano de justicia, pareciera ser que es una desnaturalización muy grande. Bueno, no importa, cada tanto salen esos exabruptos. Nosotros todos, oficialistas y opositores, tenemos que trabajar por mejorar nuestra democracia y no por desnaturalizarla. Pero está bien, no podemos interpretar el humor social y demás. ¿Pero crees que la sociedad busca dirigentes que quieran mejorar la democracia o que te salga un Milei que está en contra de todo lo que conocemos, básicamente? Creo como vos que hay una parte de la sociedad que la indignación que es muy legítima, porque por primera vez en la historia argentina muchísima gente empieza a creer que sus hijos van a vivir peor que ellos. Y eso es un gran fracaso social. Esa indignación nos lleva a soluciones ultras, digamos. Yo considero que está mal y trato de ofrecer una visión alternativa. Creo que tenemos que mejorar las instituciones, etc. Pero me parece, lo dirá en el electorado, pero me parece que se está constituyendo un clima social de indignación, de rechazo, etc., de hostigamiento también al pensamiento, a la pluralidad. Y nosotros precisamos ser estrictos en nuestro comportamiento ético, claros en la comunicación y saber que, bueno, hay algunas cosas que son puntos de no retorno y que precisamos mejorar nuestro sistema democrático. Fabio, gracias por visitarnos. De estas 27 propuestas que hizo el Ejecutivo, ¿hay alguna que usted diga, sí, esta estaría interesante discutirla? Venía la persona y venía revisando. No hay ninguna que sea urgente. Ninguna. Urgente. Importantes hay algunas, pero urgentes no. Y me parece que para eso está el periodo ordinario. ¿Cuáles son esas importantes pero no urgentes? Bueno, por ejemplo, a mí me gustaría discutir con seriedad, y habría que abrir lo de las universidades, ¿no? ¿Con qué criterio Argentina crea nuevas universidades? ¿Cuál es el criterio
¿Cuál es el sentido? A mí se me ocurre que tiene que haber una universidad acá. Hay informes del Consejo Interuniversitario, ¿no?, que son de una carilla. No nos merecen. Nosotros estábamos por votar de manera conjunta. Ustedes saben que si se habilitan 2 locales comerciales, uno de comida para perros y otro una cerrajería, la municipalidad habilita uno y otro, por más que estén al lado. Nosotros estábamos por votar juntos a 8 universidades. Me parece eso también erosiona la confianza en las instituciones. A mí me gustaría discutir una, por distancia, por especificidad, por trayectoria, por necesidad pública. La Argentina discute eso en un momento en que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con exigencias fiscales, que precisamos que no se caiga. No precisamos ir a una crisis. Precisamos que funcione, donde estamos ajustando sobre la educación pública 50.000 millones, perdón. Entonces, hay discusiones del listado de temas que hay que darlos. Hay que darlo porque probablemente de esas 8 haya algunas que tengan alta justificación, otra media justificación y otra no, y las metemos en un paquete. Me parece que nosotros tenemos que jerarquizar nuestro trabajo, abriendo las discusiones, explicándonos, arropándonos con datos y también enriqueciéndonos de visiones alternativas, ¿no? No todos sabemos todo, por supuesto. Fabio, gracias por visitarnos. Gracias. El diputado Fabio Quetlas, diputado de Juntos por el Cambio, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Hablando de extraordinarias, Carolina Yutrovic, del Frente de Todos por Tierra del Fuego, decía lo siguiente. Me parece que hay un pedido, por supuesto, del presidente de incluir esta cierta cantidad de temas que bueno, incluyen algunos de los que nos habían quedado pendientes de la sesión pasada, de las sesiones estas que fracasaron por la falta de quórum, pero ahora incluyen, por supuesto, los temas que están en la más alta exposición mediática estos últimos días, que tienen que ver con el juicio a la Corte, y algunos otros que nos habían quedado pendientes, como son temas económicos que, bueno, tienen que ver con la agenda del Ministerio de Economía, ¿no? Ahí vi el tema de la ley agroindustrial, entre otros, algunos temas de salud. Así que, bueno, es una apuesta o un pedido del presidente de que tratemos de poner en movimiento la Cámara de Diputados, que es lo que no logramos prácticamente en los últimos 2 meses, donde estuvo bastante complicado el hecho de poder llegar a acuerdos y poder, por supuesto, tener los consensos necesarios para llevar temas que en las comisiones y en la charla, digamos, individual o en la charla chica de las comisiones había consenso, pero luego, por esta cuestión que yo, bueno, es mi opinión, por supuesto, lo he planteado un par de veces, tiene que ver con algunas actitudes extorsivas que tuvo Juntos por el Cambio al momento de poder, llegar a consolidar el temario, digamos, dentro de una sesión y poder tener ese quórum, ¿no? Tuvo que ver con el famoso tema del Consejo de la Magistratura, que también es un tema que está formando parte del temario de extraordinarias. Así que, bueno, ya preparándonos para estar allá en las próximas semanas, porque en función de los temas que están planteados hay mucho trabajo para hacer en las diferentes comisiones, ¿no? Bueno, ahí estaba Carolina Yutrovic, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. El tema son la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque allí está en el Congreso Nacional. Está Luciana Fernández para darnos información precisa respecto al tema de sesiones extraordinarias. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, compañeros. Bueno, muy buena jornada. Nosotros nos encontramos desde aquí, desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, para hablar un poco de lo que podríamos decir el tema del día y lo que va a ser el tema de las próximas semanas respecto a las sesiones extraordinarias. Pero vamos a contarle un poco a la gente qué dice el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina respecto a las sesiones. ¿Qué son las sesiones? ¿Cuáles son los tipos de sesiones previstos en el reglamento? Y tenemos que saber y contar y explicar
que las sesiones son aquellas reuniones formales que realizan los diputados y diputadas nacionales y también los senadores en el respectivo recinto. Y existe dentro del reglamento de la Cámara de Diputados distintas sesiones que van a variar de acuerdo al tema que se trate o al momento que se trate. Eso es lo que las va a diferenciar unas de otras. Y tenemos lo que son las sesiones ordinarias, que son aquellas que se desarrollan entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, dentro de ese periodo legislativo, ¿no?, establecido. Pero a su vez esas ordinarias pueden ser de tablas o pueden ser especiales. ¿Qué significa cuando una sesión es de tablas? Bueno, significa que el día y la hora está determinado de cuándo se van a realizar esas sesiones. Y en cambio las especiales son aquellas que se realizan fuera de esos días y horas acordados y establecidos. Después, otro de los tipos de sesiones que establece el reglamento de la Cámara tiene que ver con las sesiones extraordinarias, que tiene dos componentes que podemos decir que las caracteriza. Por un lado, son aquellas que son convocadas por el Poder Ejecutivo y también son extraordinarias porque se realizan fuera del periodo legislativo, es decir, fuera de ese periodo de entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Otro de los tipos de sesiones que establece el reglamento tiene que ver con las sesiones especiales, que estas, a diferencia de las extraordinarias, son convocadas por los distintos diputados y diputadas nacionales y también se realizan fuera de ese periodo establecido por las sesiones ordinarias, las sesiones de tabla. Otro de las sesiones que se realizan también tiene que ver con las informativas, que es aquella en la cual viene el jefe de gabinete de ministros, concurre al Congreso de la Nación Argentina para dar cuenta o explicar a los diputados y diputadas nacionales respecto al desarrollo del gobierno, ¿no?, del gobierno de turno, de todas las cosas que se están haciendo. ¿Esto es algo que se hace porque se quiere? La respuesta es que no. La respuesta es que es una obligación y es un deber constitucional. Es decir, así lo establece la Constitución Nacional, de que todos los años el jefe de gabinete de ministros tiene que concurrir al Congreso de la Nación Argentina para explicar y dar cuenta un poco del trabajo que se está realizando desde el gobierno. Y otra de las sesiones que establece el reglamento de la Cámara de Diputados tiene que ver con la Asamblea Legislativa, que se caracteriza porque es una sesión en la cual se reúnen tanto diputados como senadores en conjunto, por ejemplo, para el periodo o la apertura de las sesiones ordinarias, que es cada 1 de marzo, que también cuenta con la presencia del presidente de la Nación. Y también se puede dar esa asamblea legislativa cuando, por ejemplo, concurre algún mandatario extranjero dentro del Congreso de la Nación Argentina. Así que estos son un poco los tipos de sesiones que establece lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, para contar un poco por qué a veces hablamos de sesiones especiales, extraordinarias, sesiones ordinarias. Viste que a veces por ahí confunde un poco a aquel que no está en este tema parlamentario, en el tema legislativo, algo que por ahí para nosotros es algo común, pero por ahí las personas que no están en este tema, a veces se genera un poco esa confusión y está bueno explicar en qué se diferencia cada una de ellas. Claro, por eso, Luciana, había mucha expectativa en este periodo de sesiones extraordinarias, que estamos fuera del periodo ordinario del que comienza, como vos bien señalabas, el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Como estamos fuera de ese periodo, el único periodo podría ser este periodo de sesiones extraordinarias, y las expectativas estaban centradas en qué convocatoria iba a hacer el Poder Ejecutivo Nacional, qué temas iba a habilitar y en un primer término si iba a habilitar o no sesiones extraordinarias, que es en definitiva lo que vamos a tener a partir del próximo 23 de enero. Exactamente, y recordemos que lo que diferencia una sesión extraordinaria con una sesión especial es que las extraordinarias son convocadas, como bien decías, por el Poder Ejecutivo, y las especiales son las que son solicitadas por los propios diputados y diputadas nacionales, que a veces parece lo mismo, pero tiene como esa pequeña diferencia técnica respecto a su convocatoria y a su composición, ¿no? Luciana, gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil, con estos datos que me parecen interesantes, ampliando estas diferencias, ¿no? Este periodo de sesiones extraordinarias, periodo de sesiones ordinarias. ¿Podemos ir repasando un poco el temario de las sesiones extraordinarias que ha convocado el presidente de la Nación? Porque son muchos temas, ¿no? Hablamos de 27 temas. Me parece que tenemos algunas placas para ir viendo, porque hay temas que están vinculados con lo judicial, ¿no? Que a lo mejor me parece que son los más polémicos, ¿no? Los que generan más ruido entre oficialismo y oposición. Ahí están los temas judiciales, las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que esto era lo que esperábamos, claro. ¿no? Sabíamos que iba a año. estar. De los otros 3 temas de la agenda judicial sorprendieron un poco, porque si bien son temas que desde el oficialismo han querido que se discuta, han querido avanzar y demás, de hecho tienen en 2 de ellos ya tienen media sanción del Senado. Acá se había olvidado el tema. Pero es lo que dice Ketlas, que en la banalización de lo que es el periodo de sesión extraordinaria, tuviste esos proyectos de ley, vienen dormidos desde el año pasado. ¿Por qué los metés ahora? Bueno, y el número de 27, bueno, son entre las 2 cámaras, ¿no? Pero tuvimos 36 leyes sancionadas por el Congreso en todo el año, y en un mes... en menos de 2 meses... se da la posibilidad de tratar 27 temas. Claramente tiene que ver con una maniobra política del Ejecutivo Nacional, del oficialismo en general, de poder tirar tanto que algo de eso es como... con alguna de estas iniciativas tenés que estar de acuerdo. Puede haber sido de conversación o negociación interna, puertas hacia adentro del frente de todos, claramente, y dejar conforme a todos. Es una constante. Creo que identifiqué un solo proyecto que digo, bueno, este es de Alberto Fernández, que es el pliego de Rafecas. Bueno, el pedido de juicio político. Bueno, ahí veíamos en la placa. Político, ahí está el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Y ahí tenía nombre y apellido, que es Rafecas. Rafecas, ¿no? Exactamente, que está Rafecas. Dormido ese pliego en el Senado desde el comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, y que Juntos por el Cambio te dice siempre, nosotros votamos pues se necesitan 2/3. En otro contexto eso, Claro. Acabo de preguntar y me dicen que en principio lo sostienen, y obvio que más que nunca te lo van a sostener hoy porque ese es un... ¿Cómo? Con el pedido en el Senado no aplica la situación del juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Se sentarían? No, bueno, hoy digo... Por eso digo que con no van a sesionar, pero digo, sostendrían la figura de Rafecas si se reactivara la actividad. No entendía la pregunta. Por eso digo, hoy en este contexto... No, en este contexto no se vota nada, no dan quórum, demás. Claro, ni aquí ni en el Senado. ¿No? Hay que recordar que la figura del procurador quedó vacante en el gobierno de Cambiemos, que envió un pliego en su momento Irene Weinberg de Roca, y tampoco se llegó a ni siquiera a tratarlo para llegar al recinto. Así que venimos de 2 gestiones. Claro, con el interinato de Casal, que tanto se lo cuestiona, pero no se presenta un candidato nuevo, pero tampoco se retira el de Rafecas. Claro. Y obviamente que eso depende de la presidencia del Senado, que se mueva o no ese pliego. Vamos a seguir viendo temas que tienen que ver con la agenda judicial planteada por el presidente Alberto Fernández en la convocatoria extraordinaria, proyecto de ley de modificación en el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este proyecto ya tiene la sanción del Senado. Tiene la sanción del Senado. La idea es que pase de 5 a 15 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, y ya tiene el rechazo de Juntos por el Cambio, que no acompañó en el Senado y que obviamente acá tampoco está dispuesto a avalar. El diputado Ketlas dijo que eran 25, pero hay que recordar que el original era 25 en el tratamiento en comisión. Alberto Beretti. En el recinto. En el recinto, bueno. Ni siquiera nunca explicaron por qué 15 al final era mejor que 25. Porque no estaban los votos y tuvieron que conceder algunos cambios a bloques aliados, que fue finalmente el número de 15 el que llegó. Y la que no acompañó fue Vigo, del schiarettismo, o sea que acá en diputados podemos inferir que los 8 diputados de ese espacio no acompañarían. Eso dificulta la construcción de mayorías para el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Seguimos viendo algunos temas que tienen que ver con esta agenda judicial. El proyecto de ley tendiente a modificar la ley del Consejo de la Magistratura y el tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado Nacional. La ley del Consejo de la Magistratura, también sancionada en la Cámara de Senadores, falta la sanción de la Cámara de Diputados. Recordemos que el Congreso ya tenía una ley
cuando se reformó la Constitución, se sancionó una ley de Consejo de la Magistratura, luego se modificó con el correr de los años y 16 años después la Corte dijo no, esa ley era inconstitucional. De hecho, en las 410 páginas que hay de fundamentos en la presentación de pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, una de las cosas que plantean desde el oficialismo es este tema puntual del Consejo de la Magistratura y cómo desde la Corte Suprema de Justicia les pidieron al Congreso que en muy poco tiempo pudieran sancionar una nueva ley. Ahí una de las cosas que dicen es, ellos se tomaron 16 años para decir que una ley que estaba en vigencia no corría más, o sea, anularon algo que no es potestad del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y después no solo eso, sino que instan al Poder Legislativo a que apruebe una nueva ley en un tiempo muy corto. Como eso no se pudo hacer, finalmente se volvió con la ley que estaba antes, con 20 miembros del Consejo de todas las cosas de la Magistratura. que se le cuestionan en ese pedido de juicio político, esta es una de las cosas que más me interesan. Me interesaría saber la respuesta de la Corte. Claro, el tipo de los plazos que pusieron. Porque aparte fue en diciembre, quedaba el periodo extraordinario en el medio, quedaba poquito tiempo. Que también se incluyó en extraordinarias ese tema, no se trató. No se trató tampoco. Y acá está todavía. Y el detalle de que se vuelva a los 20 miembros de la Corte es que Rosati, o sea, Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema, quedó al frente del Consejo de la Magistratura. Bueno, la agenda que tiene que ver con extraordinarias, los temas que están planteados, ahí teníamos el último tema que señalábamos, el tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado Nacional. Esta es la agenda en torno, dentro de los 27 temas que ha enviado o habilitado el Ejecutivo, los temas vinculados con la agenda judicial a discutir aquí en el Congreso de la Nación. Hay una agenda que también tiene que ver con lo económico, hay una agenda que tiene que ver también con otras leyes con impacto directo en la sociedad, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esas agendas que nos quedan pendientes. Vamos a hablar también un poco de el rol de la mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver qué pasa, porque hoy la Corte está integrada por 4 varones. Sí. Había una mujer, renunció, Jaytón de Nolasco, y vamos a ver también hablar un poco de todos estos temas y por supuesto vamos a seguir hablando también con los diputados y diputadas nacionales. Pausa, esta es la segunda edición por aquí, por DTV. Ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia
envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hay mucho por hacer, hay desafíos interesantes que tienen que ir, el Congreso tiene que ir al ritmo de lo que está pasando en la Argentina, que es un progresivo crecimiento. El Congreso no solamente tiene que ser, y esto es muy importante me parece a mí, no tiene que ser solamente el que provee de leyes al país, también debe ser el ámbito del debate público, el centro del debate público tendría que estar en el Congreso. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, y hablábamos un poco del tema de la convocatoria extraordinarias, los 27 temas planteados y habilitados por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que termina siendo en principio desde el punto de vista político el tema más de mayor impacto en lo que tiene que ver con las discusiones que se van a dar aquí en el Congreso y que ya marca diferencias y diferentes estrategias que ya están planteando los principales bloques políticos. El oficialismo por un lado y la principal oposición, que es Juntos por el Cambio, por el otro. Pero empecemos a hablar un poco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque también hay que hablar de sus integrantes. ¿Y qué pasa con las mujeres que integraban en su momento la Corte Suprema de Justicia? Que Hayton de Nolasco hace ya más de un año que renunció a la Corte Suprema de Justicia por una cuestión de edad y que no tiene un reemplazo. Y hoy la Corte Suprema de Justicia no tiene ni siquiera paridad de género, no tiene el género femenino en la integración. Y vamos a hablar de este tema, por eso está con nosotros Luciana Pecker. Luciana, gracias por visitarnos en el día de hoy. No, gracias a vos. Se trata de un congreso que hace extraordinarias para discutir sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ustedes decían, dos proyectos muy polémicos en medio de un año donde lo judicial ocupa distintas esferas de la agenda política, ¿no? Con acusaciones de lawfare, con acusaciones de corrupción, de invasión de la política al terreno del Poder Judicial, desde distintos lados de los sectores partidarios. Ahora, sin lugar a dudas, las mujeres y las diversidades sexuales han perdido en la Argentina, porque no se trata solo de, bueno, nos falta avanzar, sino que habíamos avanzado y hemos retrocedido de manera muy importante. Entonces hay que ver cómo esta discusión del proyecto de la Corte, tanto en la conformación o no de más integrantes como en el juicio político, incide la perspectiva de género y las cláusulas para que haya más mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora la Argentina está en cero. Recordemos, no se trata de que falta avanzar, es un retroceso, ¿no? La Argentina tuvo dos integrantes de la Corte Suprema, dos mujeres muy importantes. Estamos viendo las imágenes de Carmen Argibay. Es una mujer emblemática. Ojalá realmente que haya una calle, que haya distintas formas de hacerle honor, porque es sinceramente una de las mujeres más importantes de la historia argentina, y además su incidencia no solamente fue simbólica, ¿no? Ella deja un legado que le da más derechos a las mujeres. Ahora, Luciana, con Carmen Argibay estuvo simultáneamente con Hayton de Nolasco. Sí. Dos mujeres de 5 miembros llegaron a ser. Por eso, una composición de mujeres muy fuerte, pero además dos mujeres fuertes, especialmente Carmen, más fuerte porque además vamos a contar un poco su historia y su recorrido profesional. Era una mujer que venía de integrar el Tribunal de la Haya, o sea, un tribunal internacional para juzgar crímenes internacionales y especialmente la violencia sexual, o sea, las violaciones dentro de la guerra de la ex Yugoslavia. Para ir al terreno futbolístico, que es donde más entendemos los argentinos ahora, si jugamos contra Croacia es porque ese país se redefine después de la guerra de la ex Yugoslavia, en donde fue emblemático que se violaba a mujeres como forma de guerra, de ganarle al enemigo, una cosa que es un horror y que Carmen aprende a juzgar y a sentenciar como jueza argentina y latinoamericana en el Tribunal de la Haya. O sea que es realmente la magistrada más prestigiosa que tuvo la Argentina a nivel internacional. La designa Néstor Kirchner. Ella lo que cuenta es que le dice: vas a tener independencia. Ella dice: si no, yo no aceptaba. Carmen era brava, así que más allá de que todos pueden tener los mismos modismos, realmente se sabe que esa fue una corte con fallos independientes del poder político y que fue nombrada la mujer con mayor prestigio de la Argentina. Hay un dato emblemático que es que Carmen es nombrada primero que Elena Hayton de Nolasco, pero la primera mujer en asumir es Elena, porque Carmen estaba todavía en La Haya y asume cuando vuelve de La Haya su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la recuperación de la democracia, me parece que tanto Elena Hayton de Nolasco como Carmen Argibay son las primeras mujeres en integrar
el máximo tribunal de justicia. Exacto, son las primeras mujeres en toda la historia argentina, salvo la dictadura militar, que había puesto, pero no estamos hablando de una corte democrática, una mujer. Por eso no quiero hacer esas comparaciones porque después no, digamos, por supuesto que en una dictadura no están garantizados los derechos humanos, mucho menos de las mujeres. Pero ahora estamos, digamos, hemos retrocedido aún a esos niveles, ¿no? La historia de Carmen es muy singular y la podemos contar. El 3 de diciembre del 2010, Carmen Argibay anticipó que la Corte Suprema iba a fallar en el caso Fall sobre el derecho de una menor violada a abortar, que técnicamente estaba resuelto. Les cuento un poquito de esta historia porque no se conoce y para mí es muy, pero muy emblemática. En esa fecha, en el 2010, le puedo hacer una entrevista en su despacho en la Corte a Carmen Argibay. Era el 2010. Carmen había fallado sobre el caso de Romina Tejerina, que hoy lo llamaríamos una emergencia obstétrica. Ella contaba que había sido violada, pero la justicia la juzgaba como un infanticidio en Jujuy en contra de Romina. No tuvo un fallo que hoy podríamos decir, digamos, feminista en relación a esa emergencia obstétrica. Pero ella, de hecho, ni bien asume, ella ya se había declarado a favor del derecho al aborto. Intentaron recusarla por su posición en ese momento en lo que fue la revista 23, que da un reportaje. El caso que le llega se conoce hoy como el fallo Fall, pero en realidad las señales de quien hace ese reclamo del Fall es por la mamá. La adolescente se llamaba AG, esas son sus iniciales. En Puerto Madryn era una menor violada que dijo: si yo no puedo abortar, me voy a suicidar. El aborto se realiza. Quien realiza el reclamo a la Corte es un defensor de menores que supuestamente velaba por el derecho del niño no nacido. Era un reclamo que perfectamente la Corte podía archivar. No tenía ninguna necesidad real de sentenciar sobre ese caso porque básicamente la intervención estaba realizada. ¿Pero qué acusaba? ¿A la menor de...? No acusaba a la menor, sino al sistema de salud, digamos. No era como una estrategia de lo que hoy llamamos sectores antiderechos o conservadores para intentar impedir los abortos no punibles, que en realidad estaban regulados en el Código Penal desde 1921, pero que entraban en una disputa judicial. Cada caso se tenía que presentar a la justicia y tenía que haber sentencia. Entonces, esa burocracia judicial terminaba empantanando. Pero imagínense que lo presenta alguien que lo que quería era impedir el derecho al aborto. Sí. Claramente, Carmen lo agarra y dice: acá voy a dejar un legado, y lo que quiero mostrar también en medio del debate legislativo sobre la composición de las mujeres es que no fue una composición de mujeres inocua o neutra o que fue lo mismo, eran mujeres pero podrían haber sido varones. No, el legado de Carmen fue muy claro. En el 2010, de hecho, me lo dice en una entrevista, dice: nosotros vamos a dejar un precedente. En marzo del 2012, Carmen Argibay lidera un fallo, que es el fallo Fall, que cambia la historia de la Argentina. En realidad legaliza el aborto por causales. Es una semi-legalización antes que lo haga el Poder Legislativo 8 años después, en el 2020. Pero no solamente reafirma lo que decía el Código Penal de 1921, que se podía proceder a un aborto en los casos de violaciones, de riesgo para la vida o salud de la madre o de embarazos que fueran inviables, sino que realmente hace un fallo muy largo en donde autoriza todas las provincias. Por ejemplo, había una discusión que en el Código Penal decía que solo podían o que lo podían acceder si eran mujeres violadas, idiotas o dementes. Hoy, por supuesto, no utilizaríamos esas palabras, claro, ni de idiotas ni dementes de 1921, pero había una discusión si el permiso para las mujeres violadas era solo en casos de discapacidad o no. El fallo Fall, además, era de una chica con discapacidad, pero justamente la Corte deja sentado que ese fallo era para todos los casos. Lo que queremos mostrar con esto es que la composición femenina en la Corte dejó un antecedente muy claro. De hecho, después de la aprobación de la ley, hubo casi 30 causas que intentaron decir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley 27.610, no era constitucional. Bueno, hubo muchos intentos, solo se llegó a parar por algunos días en el Chaco, después funcionó en todo el país, ninguno llegó, pero la Corte no tuvo ni asomo de poder dar un fallo de constitucionalidad porque se contradiciría a sí misma. Ahora, claro, se contradiciría con otra Corte, pero el legado de Argibay le puso candado a la posibilidad de inconstitucionalidad, que muchas veces decimos, bueno, estos derechos ya están ganados, y sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos una Corte que fue, digamos,
supuesta, incidida, que tuvo mucha influencia Donald Trump, aún en el gobierno demócrata de John Biden, terminó volviendo atrás el derecho de un famoso caso de 1973, ¿no? Que era el que autorizaba en todos los estados de Estados Unidos a permitir la práctica de aborto, y que el año pasado se vuelve a permitir que los estados no permitan el aborto legal, seguro y gratuito, y que esto ha generado un enorme retroceso en Estados Unidos. Carmen Argibay es la que deja la herencia de decir, esta es la posición de la Corte, y con el tiempo vemos que ese legado tuvo más importancia del que creíamos. Y este es un muy buen ejemplo que vos traes, Luciana, porque en definitiva esto es lo que falta hoy. Estas miradas es lo que está faltando hoy en la Corte. ¿Sin mujeres hubiese existido el fallo FAL? Jamás. Claro. Eso es lo que quiero decir. Jamás hubiera existido el fallo FAL, por lo tanto, es muy posible que estaríamos más lejos de la legalización del aborto, y también que hubiéramos estado más cerca de una Corte que se hubiera atrevido a decir que el fallo no era constitucional, o que hubiera tenido también que negociar desde lo político o lo conservador. Hay otro legado también que no fue menor. Carmen estuvo al frente de la Oficina de la Mujer, que ella crea, que empieza a capacitar a la Corte. Ella era muy dura diciendo que la justicia era machista. Tiene mucho ímpetu durante su gestión. Después de que fallece esa Oficina de la Mujer, hoy las oficinas no se cierran, ni los gobiernos, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo en general cierran organismos, los vuelven burocráticos y con menos peso. Claro. Después hay otro organismo que queda a cargo de Elena Hayton de Nolasco, que también tuvo mucha relevancia, sigue funcionando, que en realidad ahí sí vamos a decir que fue una idea de Enrique Petracchi, que después se retira, pero que queda a cargo de Elena Hayton de Nolasco, que fue la Oficina de Violencia Doméstica. Es la primera oficina que funciona 365 días del año, 24 horas, que tiene la virtud de que hacen las pericias en el mismo lugar, así que fue muy innovadora. Se llegó a hacer en algunas provincias como Tucumán. Una de las juezas, por ejemplo, que también estuvo a cargo, que está entre las que siempre fueron candidateables, ¿no? En general, juezas de las Supremas Cortes provinciales, una es Claudia Asbar de Tucumán, que también fue un sistema muy innovador. Sigue funcionando la Oficina de Violencia Doméstica, pero sin mujeres a cargo también baja su incidencia presupuestaria, el respaldo, digamos, político, aún cuando hablamos de los tribunales, o la cantidad de sedes que se pueden abrir en las provincias. Lu, ¿cuánto incidió el fallo FAL, como vos bien remarcabas, que eso se pudo hacer gracias a Argibay, en lo que fue después el avance de la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo aquí en el ámbito legislativo? Yo te diría que incidió de un modo absoluto, te diría como en un 100%, o sea, el nivel de incidencia fue altísimo. ¿Por qué? Porque con el fallo FAL, la Argentina en realidad tenía un aborto legalizado, pero por causales. O sea, en la práctica, en el sistema público de salud, en el sistema privado, se podía acceder a los abortos. En todos los casos, sí eran justificados. Como la variable salud era también física o emocional, no se podía perseguir ni a las médicas ni a los médicos. Que sea por causales era, yo lo llamaba una legalización sotoboche, o era parecido al sistema español anterior al 2012, en donde se produce una reforma y se amplía. Ahora la Argentina, por ejemplo, queda adelante de España y de países europeos que están tomando parte de la ley argentina, como el permiso para abortar en la adolescencia, para reformar y ampliar la ley española. Pero fue muy importante. Hay también muchas historias, porque, bueno, Carmen Argibay también, acuérdense que el matrimonio igualitario y el aborto legal, seguro y gratuito eran como una disputa. Bueno, ¿quién agarra esto? ¿El Poder Legislativo o el Poder Judicial? ¿No? ¿Quién? Entonces, hay algo en donde, bueno, se dice, bueno, el matrimonio igualitario lo aprueba el Congreso y Carmen Argibay decide tomar ese tema que era caliente, polémico, y que la Corte se haga cargo. Recordemos que también durante estos 2 últimos años el Tribunal Supremo de Colombia despenaliza el aborto, y también el Tribunal Supremo de México. En esos 2 países, con sociedades muy convulsionadas, la Corte Suprema es mucho más progresista que el poder político. Por ejemplo, en Colombia sería imposible que se legalice en un Congreso que suele ser muy conservador, y en cambio el Tribunal Supremo es un lugar a donde acceder. Entonces, esa Corte, digamos, más cercana a los derechos sociales, fue una Corte que ejemplificaba a Argibay, ¿no? Entonces es muy importante su legado, y también lo que significó que haya mujeres. Puede ser que ahora ingresen mujeres y que sean conservadoras, puede ser que ingresen mujeres
para cumplir con el cupo, pero que tengan menos poder político. El caso de Argibay fue que entró una mujer con experiencia, con perspectiva de género. Venía de sentenciar a personas que habían violado sistemáticamente en la guerra de la ex Yugoslavia. Entonces no llegó una mujer a la que se la iba a manejar, llegó una mujer de peso para hacer historia. Bueno, y este retroceso en la Corte, sin dudas, sin lugar a dudas, es una deuda que está teniendo la política, que es quien tiene que ponerse de acuerdo en la designación. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas es un retroceso que no era esperable para Argentina, porque la Argentina tiene 30% de ingreso de mujeres en el poder legislativo desde los años 90, tiene paridad, es absolutamente incompatible una Corte Suprema. Además, hubo una mujer presidenta 2 veces, hubo una mujer vicepresidenta de Juntos por el Cambio, hay una mujer vicepresidenta ahora. ¿Cómo la Corte Suprema no va a tener ninguna mujer entre sus integrantes? ¿No? Hay mucha distancia entonces hoy entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Argentina, ¿no? Queda muy resaltado. Por supuesto, además, todos los cuestionamientos a que es una justicia machista y que no se va a reformar. Pero no se trata solo de... Vuelvo a reiterar, nos falta progresar, sino que marquemos el retroceso de esta composición de la Corte. Vamos a contar que Carmen Argibay, ¿quién fue? Ella estudió Derecho cuando las mujeres no podían usar pantalones. A mí ese dato me sorprende porque, bueno, pensemos a alguien como Carmen entrando en esas escalinatas de la Facultad de Derecho con pollera porque si no, no podían estudiar. No había baños, ¿no? Algunas de estas cosas me las contó ella, vivía en Barrio Norte, le gustaba mucho hacer así rompecabezas o hacer cruceros por la Antártida, tocaba el piano, vivió con su mamá hasta que fue muy grande, tenía muy buena relación con sus sobrinos, ¿no? Pero una mujer absolutamente pionera que cambió la historia de la Argentina. Su carrera judicial empezó en 1959 y un dato que también no marca la historia de la Argentina. Ella fue presa política en 1976. Ella tenía 36 años, nunca supo qué le adjudicaba la dictadura militar, porque por supuesto no tenía una causa judicial, sino que fue presa política en la cárcel de Devoto durante 9 meses, pero que marcaron su historia. Ya después fue jueza penal y, también en qué país del mundo una mujer que llega a ser jueza del máximo tribunal a su vez estuvo presa por una dictadura, ¿no? Entonces, una mujer que había atravesado los sismos políticos de la Argentina en carne propia y después también, por supuesto, del mundo. Perdón, Lu, ahí te agrego algo sobre lo que decís. Bueno, estuvo en la cárcel de Devoto, que había un pabellón muy grande de presas políticas, de mujeres militantes, de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones de los años 70, y creo que seguramente también pudo ahí ver la realidad de lo que se vivía en ese pabellón de presas políticas, donde yo diría que casi de manera muy anticipada, cuando uno habla con quienes fueron presas políticas y que estuvieron en el pabellón de Devoto, te cuentan muchas situaciones que hoy las mirás y decís, bueno, la sororidad de la que tanto se habla se ponía en práctica ahí de manera cotidiana, y me parece que eso también debe haber de alguna manera tomado ella o sido parte de eso, ¿no? Completamente, porque además Carmen funda después la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, por eso digo que ella era una mujer comprometida con el cupo. Ella rescataba mucho su experiencia en la cárcel de Devoto con otras mujeres, la marca mucho. No se hablaba mucho de esa experiencia, no la han entrevistado mucho, de hecho, porque bueno, la Argentina ignoraba a sus grandes mujeres, pero la experiencia de Devoto la había marcado absolutamente. En 1984, o sea, un año después del inicio de la democracia, asume como jueza, empieza una larga carrera judicial. En 1988 llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. Le marca también haber estado presa, su mirada sobre el derecho penal en la Argentina, ¿no? Saber lo que es perder la libertad le da otra dimensión a su carrera profesional. En 1992 integró el Tribunal Oral número 2 de la capital federal, o sea, una larga carrera judicial como muchas otras mujeres, pero que claramente ya no es el techo de cristal, ¿no? Vamos a poner el techo de cemento hoy de la justicia argentina. En el 2000 fue nombrada jueza en el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra en Tokio, que condenó a los soldados japoneses que habían violado mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, marquemos la carrera internacional de Carmen Argibay y además de cómo los delitos
delitos contra las mujeres y la violencia sexual deja de ser tomada como una anécdota, sino como justamente un eje central en las guerras para destruir a las mujeres y destruir a los varones, con la idea de que si una mujer es violada eso implica una humillación a un varón. Por supuesto que es un crimen contra esa mujer y que no tiene que ser tomado como un arma de guerra los cuerpos de las mujeres, pero esta era la experiencia internacional de la que venía Carmen Argibay. En el 2001 fue elegida por la Asamblea General de Naciones Unidas como jueza del Tribunal Penal Internacional de La Haya para juzgar los delitos de lesa humanidad en la ex Yugoslavia, la guerra de Serbia, de Croacia, en lo que había sido la ex Yugoslavia, que tuvo crímenes horrendos y violaciones sistemáticas contra las mujeres. Ocupa ese cargo hasta que llega a asumir a la Argentina. Ella fundó la filial argentina de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Por eso hay mujeres que dicen, yo llegué pero nunca fui discriminada, yo no tuve ningún problema. No, Carmen era todo lo contrario. Ella dijo, nosotras llegamos, pero llegamos a pesar de la discriminación, no porque no haya discriminación. La Asociación de Mujeres Juezas fue muy importante en la Argentina. Ahora, digamos, entre la grieta política y también la grieta judicial con las causas de corrupción, se puso, digamos, está más difuso la reivindicación de género porque es una cancha embarrada, vamos a decirlo en criollo, no tanto en lo judicial como en lo político. Pero ha sido muy fuerte el reclamo de las mujeres juezas para que haya más mujeres que integren tribunales superiores y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue nominada para integrar la Corte el 30 de diciembre del 2003 por el expresidente Néstor Kirchner. Ella se convirtió en la primera mujer en democracia en ser propuesta para el cargo más alto de la pirámide judicial, lo que contábamos antes. Fue la primera nominada, pero la primera en asumir es Elena Hayton de Nolasco, porque estaba en Argentina y Carmen tarda en llegar desde La Haya a la Argentina, pero las dos fueron las que estuvieron. El 7 de julio del 2004 el Senado aprobó su designación. Uno de los argumentos para refutar la designación de Carmen Argibay es que había dado esta nota apoyando el derecho al aborto, así que, digamos, se intentó que no llegue una mujer que ampliara derechos para las otras mujeres, pero avanzó su pliego porque tenía mucho respaldo su currículum. El 3 de febrero del 2005 asumió el cargo cuando terminó su tarea en La Haya y el 10 de mayo del 2014 falleció a los 74 años de una cardiopatía. Fue velada en tribunales. También pongo el dato porque quiere decir, digamos, que fue una mujer que nace y muere en los tribunales, que la consideran, por supuesto, un hito en la República Argentina. Ahora, Carmen Argibay muere en el 2014, empezamos el 2023. Hace 9 años que Carmen fallece y no es reemplazada por ninguna otra mujer, más allá de los mecanismos, por supuesto, ¿no?, para reemplazar a los jueces y de los mecanismos de votación. Fueron designados muchos otros integrantes de la Corte. No se volvió a reemplazar a una mujer por otra mujer. Claro, cuando hubo reemplazos, como por ejemplo el de Rosati o de Rosenkrantz, que fueron los últimos, se pensaron en polémicos, varones. Por cierto. Ahí en algún momento se pedía 1 y 1. Claro. En ese momento. Se pidió y se pidió además que sea reemplazada Carmen Argibay por otra mujer, y mucho más cuando hubo otras designaciones en donde se podría haber elegido. Por supuesto, hay muchas provincias en donde en el Tribunal Supremo hay o hubo mujeres, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Tucumán. Por supuesto, hay mujeres en otros tribunales inferiores, abogadas, etcétera. Digamos, hubo muchas candidateables, pero hubo muchas mujeres que ocupan cargos en los tribunales provinciales y que, sin embargo, no han llegado a reemplazar ni a Carmen Argibay ni después a Elena Hayton de Nolasco. Pero marco que hace 9 años que ya falleció Carmen Argibay. Claro, y en el caso de Hayton de Nolasco, todavía el Ejecutivo nunca propuso una candidata. No es que es rechazada, es cuestionada o su pliego está durmiendo en el Senado, como lo que podríamos decir, y decíamos antes del caso de Rafecas, que el pliego de Rafecas está sin acuerdo político. En el caso de Carmen Argibay, nunca el Ejecutivo dijo, presento esta propuesta por una mujer o por un varón. La verdad que si uno hace un análisis político, no tiene que aparecer un hombre que genere un consenso como para que vuelva a haber una mujer, no por ser mujer, sino para que haya un nombramiento en la Corte y por ende vuelva a aparecer una mujer. Tiene que haber un consenso que hoy no se ve con las dos principales fuerzas que componen el Senado para conseguir los 2/3. Hoy imposible que se nombre a nadie en la Corte. Seguirá habiendo una faltante de mujeres
hasta que se recomponga algún tipo de acuerdo entre los dos bloques mayoritarios del Senado, que hoy parece lejanísimo. Claro, y también cuando se habló que se habla tanto que es necesario designar procurador general de la Nación, ahí tampoco se planteó la posibilidad de que sea una mujer la que ocupe ese lugar de pronto y que no sea un varón. De hecho, está como antecedente lo que fue el caso de Alejandra Gil Carbó, claro, que fue casi obligada a renunciar a su cargo durante el anterior gobierno y una podría decir, bueno, ese lugar que estaba siendo ocupado por una mujer, habría que designar en ese lugar a otra mujer, planteando esto que dice Lu de no retroceder justamente en lugares en los que se pudo avanzar, donde las mujeres pudieron empezar a tener mayor espacio en lugares de poder, porque no es solamente ocupar lugares, sino que las mujeres tengan la posibilidad de estar en lugares de poder que en general siempre suelen ocupar varones. Claro, y además tener otras miradas, que me parece que es importante en el análisis de las diferentes causas. Tener las miradas de los diferentes sectores, me parece que la mujer también tiene que estar, es lo que está faltando hoy en la Corte. Es por eso lo que decíamos antes, Lu, el retroceso que hoy tiene la Corte, el retroceso que tiene la política. Sí, sin lugar a dudas, digamos, la política en la Argentina, el poder legislativo argentino ha generado una cantidad de leyes en materia de género que me parece muy importante resaltar. Hoy son vanguardia en el mundo. El Congreso Nacional es un ejemplo en el mundo de leyes de vanguardia. El problema, por supuesto, hoy no se va a retroceder en paridad porque la composición ya está garantizada. De hecho, hay un indicador de género de Naciones Unidas que tiene, digamos, en general una buena cifra para Argentina porque mide la participación política legislativa. Ahora, el Congreso debería honrar esa, digamos, esa jerarquía que le da al mundo las leyes argentinas con una justicia que pueda acompañar el progreso y no retroceder. Y honrar el legado de esta mujer, y honrar de la imagen el legado de esta Carmen mujer. Argibay, no poner a una jueza que sea fácilmente influenciable, sino también alguien de peso. Algo importante, Gaby, con lo que vos decías de la Procuración, tengamos en cuenta que, por ejemplo, también cuando estuvo Alejandra Gil Carbó en la Procuración, creó la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que es fundamental a cargo de Mariela Lagoseta para que las víctimas puedan denunciar violencia sexual, violencia de género, y que hoy lleva a cabo desde la Argentina la cooperación internacional para el primer caso que tiene cooperación internacional en un caso de violencia sexual. Hay hasta ahora en casos de trata de personas o de crimen organizado, de narcotráfico, con la denuncia de Telma Fardín a Juan D'Artés, que se está llevando a cabo en Brasil con cooperación de la UFEM en Argentina y con cooperación de Nicaragua, ¿no? La lucha contra la violencia sexual es otra de las grandes herencias de Carmen Argibay y hoy se lleva a cabo desde la Procuración en Argentina, pero fue muy importante la decisión jurídica de las mujeres en ese sentido. Luciana Pecker, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Luciana, por traernos estos datos. Las mujeres en la Corte Suprema de Justicia es otra mirada también de esta discusión que se da respecto a la situación del Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Más allá de hablar... Hay un dato, me parece, para agregar, que es que el proyecto con media sanción del Senado de ampliación de la Corte tiene el tema paridad de género incluido. Sí. El de Consejo de la Magistratura también. El de Consejo de la Magistratura que mandó el Ejecutivo lo tenía, y los que fueron presentando de la oposición incluyeron también esa idea de que el Consejo de la Magistratura tenga paridad de género. El tema es que ninguna de las leyes se pudieron sancionar. Pero en el caso que en algún momento se sancione alguna ampliación de la Corte o alguna reforma del Consejo de la Magistratura, me parece que el tema paridad de género ya está instalado en oficialismo y en oposición. Bueno, temas que se tienen... Sí. Ahí vuelvo a remarcar algo que decía, que si bien es muy importante esto que recién decía Marcos respecto al tema de la paridad de género, también es importante poner el ojo en los lugares que ocupan las mujeres y que las mujeres puedan tener cada vez más acceso a los lugares de poder. Aquí mismo en el Congreso hemos dicho muchas veces que si bien, bueno, por primera vez tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados que es mujer, siempre han sido varones, en general, por ejemplo, los presidentes de bloque, bueno, son varones. Claro. Hay actualmente una sola presidenta de bloque
bueno, en realidad dejo a los diputados y diputadas de la izquierda porque ahí está mucho más parejo, pero en el caso de lo que es Juntos por el Cambio, hay un solo bloque que está encabezado por una mujer, que es Margarita Stolbizer, Claro. y en el resto son todos varones, tanto en el oficialismo como en los bloques de hecho, de la todavía no oposición. apareció la propuesta de Cecilia Moró. El presidente de la Cámara y todas las vicepresidentas eran varones y eso Claro. motivó alguna disputa en el recinto con alguna diputada como Graciela Camaño. Bueno, las discusiones que tiene que dar el Congreso, las discusiones que tiene que dar la política respecto a la conformación, porque falta todavía nombrar un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las discusiones que tiene que dar la política en la República Argentina. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Un placer. Muy bien. Bueno, acá estuvimos discutiendo un poco el tema de la convocatoria de sesiones extraordinarias, los temas que plantea el Poder Ejecutivo Nacional a partir del próximo 23 de enero. ¿Cuál fue la primera impresión al conocer estos 27 puntos o los 27 temas habilitados, Eduardo? Primero que hay un equilibrio de temas, fundamentalmente muchos de ellos, algunos son iniciativas del Poder Ejecutivo, pero la mayoría son temas que tienen ingreso tanto en senadores como en diputados, algunos con media sanción, que necesita la sociedad, que el Congreso debe expedirse, de referido a seguridad de tránsito, cuestiones de salud, la creación de las universidades, el plan de pago para la o llamada moratoria previsional. Luego está... Bueno, a ver, parece que... Ahora sí, a ver. Eduardo, lo escuchamos. Que hay que necesidad de discutirlo y que ya incluso... Yo acá le he dicho, hay necesidad de avanzar, la necesidad de la complementación agroindustrial. Fíjese hoy la importancia en medio de la sequía y en medio de una situación internacional tan volátil, tanto por la guerra que por razones climáticas, la necesidad de agregar valor, que el Estado cumpla, monotributo para favorecer a algunos sectores, sobre todo ante la necesidad de que mantener los científicos, los técnicos y que sean remunerados en las diferencias y ante la variedad de cotizaciones de dólares que hay. Es decir, hay un montón de temas urgentes para el país, ni hablar de la justicia. Y lo que pasa es que se centra y parece que todo viniera a razón del juicio político, pero en razón también muchas de las cuestiones. Si uno lee más de 400 páginas que fundamentan el pedido de juicio político, también de ahí se desprenden que algunas causas que nosotros hemos ratificado como diputados, lo que ha mandado el presidente de la Nación y los gobernadores, son fallas que se tratan también de poner en debate y que el Poder Legislativo y no el Judicial sigue decidiendo, ¿no? Claro. Que va desde la Procuración a la modificación del Consejo de la Magistratura, la modificación de los miembros de la Corte que ustedes recién estaban mencionando. Ahora, Eduardo, sin lugar a dudas, ¿no? Claro, es el tema habilitado por el Ejecutivo que tiene un mayor impacto político en el Congreso Nacional, el pedido de juicio político. Sí, tiene impacto, pero me parece... A ver, dos cuestiones. Una, es deber del Poder Ejecutivo ante la situación creada pedir
que se juzgue, y lo hace a través de lo que establece la Constitución Nacional, el artículo 53, que no es esa potestad, y luego siguiendo todos los procedimientos que están tanto en los reglamentos del juicio político como los de lo que establece la Cámara de Diputados, a someter a los integrantes de la Corte Suprema ante una invasión reiterada y luego que excede ya a lo que es en sí el pronunciamiento de la Corte, pero que ha surgido a posteriori con respecto a las relaciones con un sector de la política y de los medios y empresarios, muy necesario hacerlo. Es decir, una aclaración, ¿no? Por la simplificación de la noticia es el gobierno, la fuerza del Frente de Todos, está contra la Corte. Nosotros no estamos contra la Corte, estamos porque la Corte cumpla lo que tiene que hacer la Constitución, y estamos diciendo hay que juzgar a los integrantes de esta Corte, y estamos diciendo también hay que ampliar la Corte, hay que contemplar la equidad de género, hay que contemplar las salas, las necesarias reformas para acelerar los procesos de justicia. No estamos en contra de la Corte. Entonces los que dicen estamos defendiendo la Corte, no, están defendiendo estos jueces. Me parece que va a ser estar preciso en las palabras. Diputado, y lo que es peor, sí. ¿Qué tal? Gabriela Dígame. Vulcano lo saluda. ¿Por qué cree que el presidente decidió incorporar en el temario lo que es la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, cuando ya desde el Frente de Todos no avanzaron con ese tema durante todo este año porque no tenían el número necesario para poderlo aprobar? Porque hay una voluntad política de someter estos temas a la población. Es un año político. Este año vamos a celebrar, vamos a recordar los 40 años de regreso a la democracia. La esencia del regreso a la democracia es justamente volver a un sistema donde la Constitución Nacional establece deberes y obligaciones de los distintos poderes del Estado. Ahora, es un año... ¿Qué tal, diputado Débora Orieta? Lo Me saludo. parece que hay que ponerlo en discusión. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Creo que se me cortó ahí, pero es obligación ponerlo en consideración, porque ya estaba en consideración. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a poner porque si hay voluntad de avanzar en solucionar y que tengamos jueces independientes y probos, y que queremos una justicia y queremos mejorarla, es necesario tratar esos dos temas que me preguntaban. Pero, ¿qué tal? Dice que es un año político, pero lo cierto es que los 3 proyectos de ley no tienen los números aquí, ya empezando en diputados, el juicio político, ni siquiera va a pasar al Senado. Y a la vez eso va a derivar en que, por lo menos en el corto plazo, la oposición no avance en otras, no habilita que se avance con la sanción de otras leyes, como por ejemplo la moratoria previsional. ¿No se podría haber esperado para presentar el pedido de juicio político y sacar otras leyes que son urgentes, como por ejemplo la que usted mencionaba, la de agroindustria, que si es urgente, ¿por qué no se trató cuando viene desde las extraordinarias desde el año pasado y está consensuada con Juntos por el Cambio, por ejemplo? Muy buena la pregunta. Es decir, primero hay que decir que los temas hay que discutirlos, porque una parte de la población expresa, bueno, si está eso, ¿por qué no se hace nada con esta Corte que se dio el lujo de derogar o volver a poner en vigencia una ley para el Consejo de la Magistratura que el Congreso de la Nación había derogado? Se tomó 6 años para estudiarlo. Los tiempos de pronunciamiento tienen un hondo sentido político. Entonces, lo que dice el Poder Ejecutivo, lo que dice nuestra fuerza política, y en honor de todo lo que han dado, incluso la vida para recuperar la democracia, nosotros tenemos que ponerlo en discusión. Lo ponemos en discusión. No estamos condenando de antemano ni titulando a ningún diario.
estamos diciendo, abrimos el proceso del juicio político y hay que hacerle, es nuestro deber, por eso lo hemos hecho nuestro, y más aún, haciéndolo nuestro los diputados en el tiempo, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para que esto se siga analizando, pero no lo vamos a barrer bajo la alfombra. Miren lo que pasó a los sectores democráticos en Brasil, donde invadieron el Congreso, lo que pasó en Estados Unidos, es decir, nosotros lo estamos cuidando. Y el otro tema que me preguntaba usted, me parece una irresponsabilidad total condicionar. Usted fíjese, la Comisión de Juicio Político avanza en una comisión con todas las garantías para que el pueblo argentino sepa la verdad y se ponga en discusión. Porque los diputados como representantes vamos a llamar a testigos y vamos a aportar pruebas. Pero por otro lado, el Congreso Nacional se le está diciendo no, si ustedes siguen tratando eso, que usted misma dijo, no está el número de los 2/3 para avanzar, paralizamos el Congreso, como lo han paralizado el último mes. Algunos lo hacen a través de hordas pagadas y otros lo hacen en un año político como una demostración de fuerza de impedir gobernar. Nosotros decimos que es una irresponsabilidad más. El mensaje que le dan a la ciudadanía es pésimo. Le están diciendo, miren, no, estos quieren discutir todo. Sí, queremos discutir, no imponemos nada. Nosotros no hemos impuesto miembros de la Corte por DNU. Después se retrocedió en este sentido. No hemos hablado ni vamos con los empresarios a reunirnos en algún hotel, los empresarios periodísticos o los jueces y sectores políticos. Entonces, ¿qué problema hay de discutir esto en el seno de los representantes del pueblo? ¿Cuál es el problema? Diputado, ya que mencionó el tema de DNU y fueron expresiones de algunos miembros del Frente de Todos durante el día de hoy y la última semana también, o los últimos 2 días, a partir de que el tema del Consejo de la Magistratura apareció en el temario de extraordinarias, hay un sector del Frente de Todos que dice que no descarta la posibilidad de que, y algunos incluso lo impulsan, que el tema sea legislado por decreto presidencial. ¿A usted qué le parece? Un tema que le corresponde al Poder Ejecutivo y esto, como todo decreto, luego tiene que pasar al Congreso también. Si es un decreto de necesidad y urgencia. Eduardo, tema central, más allá de lo que tiene que ver con el juicio político. Hasta la modificación de ley de presupuesto, discúlpeme. También, ¿no? También estamos tratando eso. Estamos tratando temas de salud y otros temas. Eso es lo que se van a negar a discutir. Es decir, van a no cumplir con su deber de legislar, de hacer funcionar el Congreso Nacional, y ese es el mensaje que están dando a la sociedad, que evidentemente es de ruptura y no de diálogo. Entonces nos llama la atención que luego nos digan que nosotros no cumplimos con la Constitución cuando tomamos algunos de los artículos, más aún, usted sabe que seguramente al juicio político se pueden agregar otros pedidos de juicio político que ya están en curso y seguramente van a ser tratados si se constituye la comisión. Y diputado, en este año político que usted decía, para volver sobre ese tema que me interesa, ¿qué expectativas tiene? Y si le parece como oficialista que no es mal negocio en términos de este año político esto de estar con todos los temas sobre la mesa a pesar de que pueda haber muy pocas sesiones durante el año. No, el negocio tiene que ser es hablar a la ciudadanía. Nosotros somos conscientes de la situación que estamos pasando
muchos argentinos. Hemos terminado un año y se van a terminar de conocer las cifras con un problema muy serio que es el de la inflación, en el que nosotros decimos que al igual que es un tema político, como el juicio a la Corte es esencialmente político, necesitamos acuerdos de sectores para poder estabilizar la economía e ir disminuyendo la inflación. Pero también decimos que hay temas a los que se refiere usted como que hacen a las partes de las reformas impositivas, que hace a más justicia contributiva, que necesitamos elementos también como que surgen a partir de los acuerdos para cobrar los impuestos que haya que cobrar a los evasores, pero tratando de que haya dinero para seguir promocionando las inversiones y la creación de empleo. Entonces cerramos un año con crecimiento del Producto Bruto, del empleo, y con un gran déficit, que es una distribución muy inequitativa de la renta nacional. Por lo tanto, nosotros no vamos a dejar de discutir estos temas, pero tampoco vamos a dejar que las mafias, que se comportan como tales, que en el mundo vemos cómo actúan, condicionen la democracia. Es nuestro deber, la mayoría de nosotros provenientes y que traemos en nuestra memoria lo que dejó una dictadura, lo que costó consolidar una democracia, le decimos a los radicales, a los demócratas que verdaderamente creen en la aplicación de la Constitución, que hay que perfeccionar, que hay que discutir todos los temas, salvo que salgan a decir que están tan conformes con esta justicia. Ustedes saben como periodistas cuál es el dato cuando le preguntan sobre el Poder Judicial, ¿no? Eduardo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, que tengan buenas tardes y bueno, vamos a tener día de mucha actividad a partir del 23. Seguramente va a seguir esto y todos estos temas que seguramente no van a poder ser cubiertos en febrero. En marzo también estamos dispuestos a dar esta discusión en todas las comisiones. Hay creación de universidades, sí. Hay cuestiones de salud urgentes, hay cuestiones que hay que llevar como, y lo estamos viendo ahora en el verano, como lo de alcohol cero también en la ley de tránsito. Varios temas son los que va a discutir el Congreso a partir del próximo 23 de enero. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Son 27 los temas habilitados. Sí, uno de ellos recién mencionaba, el de alcohol cero, que ya tiene media sanción de aquí de la Cámara de Diputados, y falta que el Senado lo pueda convertir en ley, ¿no? Hablando de una de los proyectos de ley que tiene consenso, que es de urgencia. Si uno busca, hay alguna agenda que podría tener cierto acuerdo político entre oficialismo y oposición, dejando de lado un poco el tema del juicio político. Pero insisto con lo que dijo antes el diputado Kernas, ¿por qué no avanzás con 4, 5, 10 proyectos? La moratoria previsional, hay 800.000 personas que este año, si esto sigue así, no se van a poder jubilar. Como lo hablamos un poquito en la primera hora, ya desconfía de que cualquier excusa sea motivo de que no dar quórum y se queda sin el juicio político y sin las leyes. Pero hay leyes que a la oposición que aspira a ser gobierno a futuro le sirven. Claro. Igual el de plan de pagos de la deuda previsional, Juntos por el Cambio está en contra. Hoy estuvo aquí en Diputados TV el diputado Alejandro Cacase, que él tiene un proyecto propio respecto a este tema. Hay distintas miradas dentro de Juntos por el Cambio, pero ese proyecto puntualmente no. Pero sí es verdad que hay otras iniciativas que Juntos por el Cambio quiere discutir, que está de acuerdo, que incluso no hay posiciones únicas al interior, y ahí está, bueno, cuánto realmente, si se deja de lado o se pospone, no dejar de lado, pero se pospone la discusión del juicio político a la Corte, ayudaría a poder generar consensos. Y desde el oficialismo dicen, vayamos a lo que sucedió en diciembre, que todavía no estaba el juicio político a la Corte y tampoco se sesionó.
Tampoco la oposición habilitó el tratamiento de proyectos como, por ejemplo, universidades. Sí, ahí el año pasado fue que ni siquiera había... Claro, estaba el Consejo de la Magistratura, era un tema judicial. Siempre por temas judiciales. Siempre temas judiciales, pero ni siquiera se habían constituido las comisiones. Pero tema moratoria previsional, que es mi causa, puede ser ese u otro proyecto. Digo, ¿Estás por jubilar? Me estoy por jubilar. Si se aprueba, puedes empezar a ver plazo. Podés empezar a pagar, podés conseguir el apoyo de la izquierda, por ahí de intervenir, podés llegar a conseguir el número. Podría llegar con una agenda consensuada pero bueno, es un año político. Y en un año, claro, porque además empiezan ya el calendario electoral en las provincias. El tema es si después el jubilado te va a ir a votar, el del campo te va a ir a votar. Empiezan a mirar otras no solo se mira dentro del Congreso, se mira fuera del Congreso Nacional, seguramente desde las principales fuerzas de los frentes, tanto de Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, empiezan también a perfilarse los precandidatos, ¿no? Cada uno con su mirada. Sí, exactamente. Y ya se empieza a vivir un clima político electoral. Si el oficialismo con esto que acabamos de escuchar ya está asumiendo que va a primar más la cuestión política que la cuestión parlamentaria. Claro, sin lugar a dudas. Puntual. Es una declaración abierta ya que lo vamos a escuchar repetida durante el año cuando les preguntemos qué pasa que no hay sesión o qué pasa que... Exacto. Es bueno, un año político. Cerramos el viernes ya con convocatorias extraordinarias a partir del 23 de enero, con proyecto de pedido de juicio político. Cerramos con mucho material para arrancar ya los próximos días en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Marcos, gracias. Gaby, gracias. Gracias, buen fin de semana. Débora, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Gracias. Esta fue la segunda edición. Nos reencontramos.